Hola, buenos días, tardes o noche, a la hora que estén viendo este video que estoy subiendo el 8 de mayo del 2021, ¿sí? Bueno, pues una disculpa porque no había subido videos ya en algunos 2 o 3 meses, pero bueno, hoy quiero dar un tema muy importante acerca, no lo quiero hacer muy largo, pero quiero dar una explicación acerca de cómo surgió todo este embrollo en el que estamos metidos, ¿sí? Y cómo fue la salida del Edén, ¿sí? Así es de que bueno, pongan mucha atención y vamos a ver este tema de cómo salimos del Edén, ¿sí? Para hablar de todo esto necesitamos ser muy comprensivos, muy maduros. Obviamente esta información requiere otras bases, pero como quiera que el tiempo apremia, les voy a dar esta información esperando que la gente que llega a estos videos pues que tenga la madurez suficiente para comprender, ¿sí? Primero que nada hay que entender que cada planeta da un total de 7 razas, y que a su vez estas razas dan 7 subrazas. Hoy estamos en el periodo de la quinta raza, ¿sí? Que se llama la raza Aria, los hijos del quinto sol. Antes de nosotros existió la raza Lemur, que se hundió en lo que hoy conocemos como el océano Atlántico, ¿no? Ahí existió la Atlántida. Ya se han encontrado vestigios del hundimiento de la Atlántida, ¿no? Ahí en el océano Atlántico han encontrado restos de esta ciudad, así de que no es un invento, ¿sí? Antes de nosotros existió la tercera raza, la raza Lemur. Antes de la raza Lemur existió la raza protoplasmática, perdón, la raza hiperbórea, y antes de la raza hiperbórea existió la raza polar o protoplasmática, la primera raza, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a remontarnos, no voy a hablar de todas las razas, eso ya es otro tema, pero vamos a remontarnos al proceso de la raza Lemur, ¿sí? Porque la raza Lemur tuvo muchos cambios. Todo esto es en base a rondas, periodos, en los que ya les expliqué. Vean el video que se llama Ciencia contra Religión, ahí les explico esto. Y bueno, ahí es un proceso que es en base a rondas, donde el espíritu y la materia se van uniendo hasta llegar a la ronda física, ¿sí? Esto es a través de millones de años. Entonces, en la raza Lemur hubo muchos cambios, porque las primeras razas eran andróginas, o sea que no necesitaban de la cooperación sexual para reproducirse. Y en la tercera raza, aproximadamente en la tercera, cuarta subraza de la raza Lemur, estamos hablando de hace 18 millones de años. De hecho, los atlantes eran un poco más grandes que nosotros, medían como 3 metros, y estos lemures medían más, 5 o 6 metros, ¿sí? Entonces, en la tercera subraza de la raza Lemur, ya empezaban a nacer cuerpos de estos lemures que ya no eran andróginos, sino que un sexo se empezaba a reabsorber y se empezaba a manifestar solamente un sexo. O sea que de ser andróginos pasaron a ser hermafroditas y luego pasaron a tener un solo sexo. Esto a través de millones de años, porque más o menos los lemures vivían unos 700 hasta 1000 años, ¿no? Entonces los cuerpos empezaban a nacer, los hijos de los lemures empezaban a nacer con un solo sexo. Esto es lo que se menciona en el Génesis como la separación de los sexos, y de ahí la palabra Génesis significa origen, y de ahí empezaron a nacer ya con un solo sexo, o sea, machos y hembras, ¿sí? Entonces, todo esto obviamente empezó, fue un problema en aquella época, porque los lemures no tenían la educación de cómo reproducirse, ¿sí? De cómo reproducirse y de cómo cooperar con el sexo opuesto para que pudieran nacer, pues para que pudieran tener hijos.
Entonces se dice que en aquella época vinieron los maestros, los kumaras, a enseñarles a los lemures la cooperación sexual entre el macho y la hembra, ¿sí? Les enseñaban las técnicas de la magia sexual, que es unirse el hombre y la mujer sin perder sus energías sexuales, logrando así la transmutación sexual, ¿sí? Se les decía que había que unirse en ciertos días y solamente en los templos, así que los lemures en aquella época hacían viajes, hacían procesiones hacia unos templos empedrados que se les ordenó construir, y ahí se les daba la educación, y ahí cada lemur con su pareja practicaban la magia sexual unidos en esos templos, o sea, no que hacían orgías, sino que cada pareja se unía. En aquella época no existía el ego, el yo, entonces no había lujuria y a nadie se le ocurría pensar en cochinadas o en sandeces del sexo, era muy sagrado, ¿sí? Y se les decía que se tenían que unir. Entonces cada luna llena estos lemures hacían viajes hasta esos templos y se unían sexualmente a sus parejas, donde los instructores o kumaras les indicaban cómo transmutar la energía sexual para no perderla, ¿sí? Ahí nadie la perdía, ¿sí? O sea, eso de la pérdida de la energía sexual ahí no se conocía. Estamos hablando hace 18 millones de años, en la tercera subraza de la tercera raza lemur, ¿sí? Ellos habitaron en lo que conocemos hoy como el Océano Pacífico. Había un continente gigantesco, el continente Mu. Hoy ya se ha hundido en el Océano Pacífico, ¿sí? Entonces, como les digo, les quiero dar una información breve, pero explicarles bien todo este proceso, ¿sí? Y al llegar entonces a los templos, pues se unían, ¿sí? Despertaban tenían despiertos sus chakras, ¿no? Sus facultades internas, sus sentidos internos. Sin embargo, poco a poco, estos lemures fueron siendo manipulados o tentados psicológicamente por ciertos magos negros que buscaban sus prosélitos, porque siempre ha existido la lucha entre la luz y la oscuridad. Entonces estos ciertos magos negros se hacían pasar como maestros y les decían a los lemures que el plan de la divinidad era que ellos únicamente fueran una máquina al servicio de la naturaleza, al servicio del planeta. Entonces se les dijo que sus energías y todo esto que practicaban de la transmutación sexual era únicamente para cristalizar la ronda física, porque en ese momento todavía se encontraban en la ronda astral, llegando a la ronda etérica, ¿sí? Entonces el objetivo de las energías, porque nosotros, la humanidad en conjunto, somos un órgano que es conductor de energías para que las fuerzas se cristalicen, las fuerzas de la naturaleza, en las capas interiores de la Tierra, ¿sí? Entonces los magos negros les empezaron a decir a estos ángeles, ¿sí? Porque eran ángeles, eran seres perfectos, eran seres muy inocentes, que no tenían el ego. Les empezaron a promover ese plan de que el objetivo de tener un cuerpo físico y de toda la alquimia era únicamente cristalizar las fuerzas naturales en las capas interiores de la Tierra, para que la Tierra llegara a la ronda física, ¿sí? Entonces estos lemures, como tenían las facultades internas desarrolladas, pudieron comprobar que lo que decían estos magos negros era cierto, ¿sí? Y algo más, les decían, bueno, pues si los maestros, estos kumaras, te dicen que el objetivo es unirte con tu ser, pues simplemente con que te quites el cuerpo, te vas a integrar con el ser, con la divinidad. Entonces los lemures veían que sí, que todo lo que decían estos magos negros era cierto, era real. Entonces empezó a haber una disociación entre los principios de la logia blanca y estos lemures, estos ángeles, ¿sí? Eso es lo que se menciona en la Biblia como la rebelión de los ángeles. Se empezaron a rebelar los lemures, víctimas de este engaño de los magos negros, se empezaron a rebelar contra el plan de los dioses y empezó a haber suicidios masivos. Ya no querían ir a los templos, ya no querían ser máquinas al servicio de la naturaleza,
y empezaron a dejar sus cuerpos. O sea, no que se cortaban las venas o que se daban un balazo, no, sino que se acostaban, pronunciaban ciertos mantras, se desdoblaban, dejaban el cuerpo y se integraban con la divinidad. Ya no querían ser parte del plan, ¿sí? Entonces, ante tal situación, esto que estaba pasando en este granito de la naturaleza del universo, en este planeta que llamamos Tierra, Gaia, ¿sí?, empezó a resonar en todo el universo, porque este problema, si se repetía, si seguía aquí fuerte, se iba a repetir en más planetas. Entonces, la Logia Blanca envió una comitiva sagrada de maestros, de dioses, y se dice que descendieron en sus naves en aquella época en la Lemuria para estudiar cómo podían hacer que estos lemures, que habían sido tentados por el plan de los magos negros, se dejaran de quitar el cuerpo y siguieran practicando la alquimia sexual en los templos, ¿sí? Esto que les digo, ¿no?, de que iban cada luna llena, nos queda de recuerdo, ¿no? Porque todavía las parejas cuando se casan buscan eso, ¿no? Vámonos de luna de miel, ¿no? Aunque se comen la miel antes de todo, ¿no? O sea, practican la fornicación, la pérdida de la energía sexual. Entonces, estos maestros que vinieron, una comitiva sagrada de dioses, entre ellos encabezados por el arcángel Sakaki y el archifísico químico común, el ángel Loiso, descendieron a este planeta en la antigua Lemuria para estudiar este caso, ¿sí?, que era muy grave, y cómo evitar que estos ángeles, estos lemures, se quitaran el cuerpo. Así que tomaron la decisión de venir aquí y estudiar. A través de muchos estudios de matemáticas transinfinitas que manejan los dioses, ellos vieron que solamente invirtiendo el fuego, que era de forma centrípeta, o sea, de adentro hacia arriba, invirtieran el fuego para que fuera de forma centrífuga, ¿sí? Porque una cosa es de adentro hacia arriba y el fuego se invirtió, entonces era centrífugo, que va de adentro hacia afuera. Entonces les corrigieron el fuego, hicieron ahí un experimento con la humanidad de aquella época, ¿sí? Muchos hablan que de los Anunnaki, que nos modificaron el ADN y todo esto. Bueno, hay cierta relación con esto, ¿no? Nada más que no se vayan a los extremos, ¿sí? Entonces estos maestros vinieron en sus naves y corrigieron el fuego de los lemures para que ya no fuera de forma centrípeta, sino que fuera centrífugo, ¿sí? Entonces, un día de tantos, los lemures, los que estaban todavía ahí como entre sí, ¿no?, de que si me suicido, no me suicido, si me voy, no me voy, me rebelo, no me rebelo, ¿sí? Entonces estaban en sus chozas descansando y sintieron un fuego terrible que nunca en su vida habían sentido. Sintieron unas ganas imperativas de unirse sexualmente a sus parejas, a pesar de que ellos sabían que el acto sexual era sagrado y que solamente se debería de hacer en los templos guiados por los Kumaras, ¿sí? Esperen. Bueno, sí vamos entendiendo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que había un problema en la raza lemur, vinieron ciertos dioses a ver cómo corregirlo, y su conclusión fue que había que corregir el fuego, ¿sí? Para que ese fuego, en vez de alimentar los sentidos internos, las facultades internas, empezara a alimentar los sentidos físicos, y que les empezara a gustar más la naturaleza, que la empezaran a apreciar, ¿sí? Porque al final de cuentas, estos magos negros sí tenían razón. O sea, sí somos en conjunto, toda la humanidad, un órgano,
que sirve para transformar las energías, conducir energías del cosmos, transformarlas y mandarlas a las capas interiores de la naturaleza. Sí es cierto eso, pero también nos dan la oportunidad de alcanzar la maestría, la perfección de la maestría y más allá, la absoluta perfección de la maestría. O sea, eso no se lo dijeron los magos negros, ¿verdad? Solamente le dijeron lo negativo. Pero también hay un plan detrás de todo esto, y es que aunque seamos simples máquinas, maquinitas al servicio de la naturaleza, también es cierto que se nos da la oportunidad de conocer el universo y a todos los dioses. Por eso dijo Tales de Mileto: Homo nocete ipsum, cinceló en las columnas de Delfos: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Así que los magos negros obstaculizaron el plan de la Logia Blanca para detenerlo, y entonces llegaron los maestros para ver cómo corregir esto, ¿no? Porque se necesitaban formar más razas, se necesitaba que este planeta se cristalizara la ronda física, y para eso se necesitaba el cuerpo de los lemures y sus energías, para cristalizar, para cooperar con la naturaleza, ¿sí? Entonces, los maestros, el arcángel Sakaki, el archifísico químico común, el ángel Loiso y su comitiva sagrada, concluyeron que corregir el fuego para que se invirtiera y alimentar a los sentidos físicos era la solución. Así que digamos que genéticamente hicieron una modificación en nuestros fuegos internos para que el fuego fuera de forma centrífuga. Se dice que los lemures en sus chozas, descansando, sintieron una fuerza terrible de unirse sexualmente a sus parejas, y empezaron todos a unirse sexualmente con sus parejas fuera de los templos, fuera de la supervisión de los kumaras, y algo peor, al unirse sexualmente sintieron por primera vez el deseo de poseer el cuerpo, o sea, algo que nunca habían sentido, un deseo incontrolable, un deseo tan fuerte que ahí, por primera vez, hace 18 millones de años, el ser humano experimentó la fornicación, la pérdida de la energía sexual. Ahí por primera vez los lemures, al llegar al acto sexual, fuera de los templos, fuera de la dirección de los kumaras o maestros, al tener ese deseo del fuego centrífugo, no poderlo controlar, llegaron por primera vez a la fornicación, a la pérdida de la energía sexual. Perdieron el semen, llegaron al orgasmo, ¿sí? Y a la siguiente noche lo mismo, y noche tras noche lo mismo. Sentían tantas ganas de unirse sexualmente que lo hacían, ¿sí? Y cuando llega la luna llena, hipócritamente, todos estos lemures van a los templos. Los estaba esperando un serafín con su espada desenvainada, y cuando llegaron todos los lemures en pareja, hipócritamente a unirse sagradamente en sus templos, este guardián, con su espada desenvainada flamígera, les dijo: fuera de aquí, indignos. Y se dice que su voz resonó en toda la Lemuria, y todos los lemures huyeron despavoridamente, sintiéndose indignos, ¿sí? Esto es lo que se conoce en la Biblia como la salida del Edén. Ellos vivían en el Edén, convivían con los elementales, hablaban más de 300 vocales y 52 consonantes, hablaban el lenguaje de los dioses, se comunicaban con los dioses, se comunicaban con los elementales de la naturaleza, los duendes, las hadas. Eso era el Edén. Pero al empezar a fornicar, quedaron expulsados de los templos, y entonces en sus chozas se dedicaban a unirse sexualmente día tras día, noche tras noche, como si nada, se acostumbraron. Pero se empezaron también como que a recrear con la naturaleza, ya no se querían quitar los cuerpos, ahora estaban contentos, estaban fascinados con la naturaleza, con los elementales, adoptaban animales, tenían mascotas, se dedicaban al ganado,
a la cosecha, a la siembra, ¿sí? Se fascinaban con el sexo opuesto, con su pareja, etcétera, etcétera. Entonces se dejaron de suicidar, se dejaron de quitar el cuerpo. Entonces se dice que los maestros regresaron, vieron que todo ya, su plan había funcionado, ¿no? ¿Sí? Y ya les corrigieron el fuego, ¿sí? Porque a través de ese fuego invertido, a los lemures les empezó a salir lo que se llama en esoterismo como el órgano cundartiguador, la cola de Satanás. Con ese órgano cundartiguador, las energías de los lemures servían como conductores para que la materia se cristalizara y se manifestara la ronda física. Así que a través de la pérdida de la energía sexual se produjo la cola de Satanás, el órgano cundartiguador. O sea que poco a poco empezaban a nacer los lemures con cola, ¿sí? Esto me recuerda a la serie, ¿no?, de Dragon Ball, que tenía su cola, ¿no?, y luego ya se la quitan, pero bueno, algo simbólico. Entonces empezaban a nacer con cola, y obviamente esa cola, que es el cundartiguador, la cola de Satanás, era el órgano que servía para conducir las energías a las capas interiores de la tierra, ¿sí? Entonces ya cuando empezaban a nacer los lemures con cola y todo eso, estaban fascinados con la naturaleza. Entonces regresaron estos maestros y vieron que todo había funcionado, su plan. Dijeron, está bien, vamos a corregir el fuego para que ya nazcan sin cola, ¿sí? Entonces corrigieron el fuego. Ya el fuego ya no era centrífugo, sino ya trabajaba normal, y se fueron, ¿sí? Lo que no calcularon estos maestros o dioses fueron las consecuencias de tanta pérdida de la energía sexual. Esto no lo calcularon, ¿sí? No lo calcularon. O sea, en sus cálculos matemáticos transinfinitos no vieron las consecuencias que iban a venir a través de los siglos. Entonces, sí, porque esto que estoy allí hablando no crean que pasó en un año. O sea, esto fueron siglos, ¿sí? De la tercera a la quinta subraza, más o menos, de la raza lemur, es donde pasó todo esto, que se menciona como la salida del Edén, a través de la fornicación. Por eso se dice que Adán y Eva mordieron la manzana, porque extrajeron la semilla del fruto, que somos nosotros, ¿sí? Si tú muerdes una fruta, pues le sacas la semilla. Es símbolo de la fornicación, de la pérdida de la energía sexual, de la semilla sexual, en séminis, ¿sí? Eso es la salida del Edén. Cuando Adán y Eva comieron de ese fruto prohibido, Adán y Eva eran todos los lemures, no era una persona, porque la gente fanática, ¿sí?, la gente sectaria, cree que Adán era una mujer, era un varón, Eva era una mujer. Adán eran todos los varones de la Lemuria, Eva eran todas las mujeres de la Lemuria que comieron del fruto prohibido, ¿sí? Entonces, pues ya se fueron los maestros, corrigieron el fuego para que ya los lemures ya no tuvieran que nacer con esa cola otra vez, y ya los lemures empezaron a nacer ya sin cola. Su fuego se corrigió, pero quedaron las consecuencias de la fornicación, quedaron las consecuencias del órgano cundartiguador. Entonces los lemures ya no podían controlar esa necesidad de perder el fuego, y se seguían uniendo y seguían perdiendo el fuego, ¿sí? Entonces el cundartiguador ya no salía físicamente, sino que quedó un átomo raíz del cundartiguador en nuestro cuerpo. Es lo que conocemos como el coxis, parece una colita. Son 3 huesos, 3 vértebras, que se ve como al final como una cola, ¿sí? Eso es el átomo del cundartiguador que quedó dentro de nosotros y que se manifestó físicamente en el coxis. Entonces el cundartiguador ya no salía físicamente, sino que salía ahora en la parte astral. Peligroso, ¿no? Más peligroso quitarlo en la parte astral. Entonces estos lemures seguían perdiendo el semen, seguían con la fornicación, ¿sí? Y se dice entonces, sí, porque ya cuando regresaron estos maestros a corregir el fuego, que bueno, en aquella época ya no pudo venir el arcángel Sakaki,
porque ya en aquella época tenía la jerarquía de ser uno de los 4 sustentadores o tetrasustentadores de este universo. ¿Sí? Hay 4 genios. Bueno, como en Dragon Ball, ¿no? Que se mencionan los 4 Kaiosamas, ¿no? El Kaiosama del norte, del sur, bueno, algo así, ¿no? Hay 4 tronos, 4 tetrasustentadores en este universo. Entonces el arcángel Sakaki ya tenía uno de esos puestos. Entonces ya no pudo regresar. Mandó en su representación al archiserafín Servatartra. Y el archifísico químico común Ángel Eloiso sí vino. Ellos fueron los que corrigieron ahora el fuego, ¿sí? Corrigieron el fuego para que ya no siguiera creciendo el Kundartiguador. Pero como les digo, estos cálculos les fallaron, porque siguió naciendo estos lemures, pero ahora con la cola en el astral. Y a través de esa cola del astral que genera el deseo, empezaron a tener deseos que empezó a crear su inconsciente. Estos seres eran conscientes, no había ego. Y a través del tiempo, a través de los años, de los siglos, empezaron estas fuerzas de su deseo, sumados con su energía sexual, que la perdían, empezaron a cristalizar dentro de ellos sus deseos en forma subconsciente, ¿sí? Y por ahí surgió lo que hoy conocemos como la lujuria, el deseo de poseer al sexo opuesto, el orgullo, la ira, la pereza, la gula, la envidia y la codicia. Todos estos surgieron a raíz de la lujuria. O sea que la lujuria es el padre de todos estos, ¿no? Pero la lujuria surgió por fornicación, y la fornicación surgió por el Kundartiguador. El Kundartiguador nos lo pusieron estos dioses, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como la salida del Edén, y de ahí surgió el ego, ¿sí? Entonces muchos maestros, Ashiata Shemash y muchos otros maestros que vinieron en aquella época para educar a los lemures, para ayudarlos a terminar con las consecuencias del abominable órgano Kundartiguador, la cola de Satanás. Y muchos maestros han venido, Jesús, Buda, Hermes, Quetzalcóatl, muchos maestros han venido tratando de ayudar a estas generaciones humanas, a estas razas, porque más adelante vinieron los atlantes y todo esto, y luego nosotros, pero ya tenemos ese daño, ¿sí? En nuestro cuerpo, en nuestro fuego, ya tenemos el Kundartiguador. O sea que una persona cuando pierde el semen por primera vez, cuando le dan un cuerpo, obtiene la marca de la bestia, que es cola y cuernos, el pentagrama invertido. Quedan las manos y los pies con marcas, ¿sí? La frente con cuernos, y en el astral nos vemos con cola, como demonios, ¿sí? Esas son las consecuencias del órgano Kundartiguador, y muchos maestros han venido para poder terminar con las consecuencias del órgano Kundartiguador. Desgraciadamente, esta humanidad está condenada al fracaso. Son pocos los que se han podido escapar de este error, ¿sí? Porque el ego surgió aquí por un error de los dioses. El ego surge en otros planetas de forma natural, pero no por un error de los dioses. Entonces quitar el ego aquí es muy difícil, es prácticamente imposible. O sea, muchos maestros han venido a enseñarle a la humanidad cómo hacerlo, y la mayoría no lo consiguen. Por eso se dice que muchos son los llamados y pocos son los elegidos, ¿sí? Muchos querrán entrar por esa puerta estrecha y angosta, pero no lograrán entrar. Así que, desgraciadamente, en nuestro planeta, el maestro o los maestros dicen que también los dioses se equivocan, y los dioses cometieron un error. En este caso, el arcángel Sakaki, su comitiva sagrada, el archifísico químico común, el ángel Eloiso, cometieron un error, se equivocaron y condenaron a esta humanidad a las consecuencias del abominable órgano Kundartiguador y al ego, ¿sí? Al dragón de 7 cabezas.
Esto fue hace 18 millones de años. Es lo que se menciona en la Biblia como la salida del Edén. Por eso se dice que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. La palabra Caín significa Inca. Inca es el sacerdote de fuego. Entonces Caín significa el fuego invertido. Se dice que Caín mata a Abel con una quijada de burro, porque Caín le tenía envidia a Abel. Abel significa agua, conciencia. Inca significa fuego al revés. O sea, Caín significa fuego al revés, la pérdida del fuego, ¿sí? Porque Caín le daba a Dios, le daba semillas, y Abel sacrificaba sus mejores animales. Esto significa la muerte del ego, ¿sí? Que la conciencia está trabajando para la muerte del ego. Entonces se dice que Caín mata a Abel con una quijada de burro, ¿sí? Porque a través de la pérdida del fuego, que es Inca al revés, o sea Caín, se llegó a la fornicación, y con la fornicación se mató a la conciencia, que es Abel, ¿sí? Se perdió la conciencia, quedó desfragmentada, quedó dispersa en lo que se conoce como el ego. Por eso dice la quijada de burro, porque la quijada de burro simboliza la mente. A través de la mente se fue creando el subconsciente, y de ahí se fueron creando deseos, pensamientos, y empezó a crearse individuos con la energía sexual, robando conciencia, separando a Abel, ¿sí? A través de Caín, que pierde el fuego, y se creó el ego, ¿sí? Como les digo, todo en la Biblia es simbólico. Así que los dioses también se equivocan. A los dioses los juzga una ley que se llama la catancia. Adamas, el regente, el juez, el tirano de los dioses que le dicen, ¿no? O sea que estos dioses, antes de que se recoja el Mahabharata o el día cósmico, tendrán que pagar sus errores que cometieron con esta humanidad, ¿sí? Entonces, pues vean, esto es un tema muy profundo, que como les digo, no se los quiero dar muy largo, porque de esto es muy profundo, pero en síntesis, esto es la historia de la salida del Edén, ¿sí? Esotéricamente hablando, ¿sí? Develando todos los simbolismos. Todo esto pasó hace 18 millones de años en la tercera subraza de la tercera raza Lemur, aquí en nuestro planeta, ¿sí? Así que ahora solo nos queda trabajar por regenerarnos sexualmente, luchar contra el ego y ayudar a la humanidad, ¿sí? Ayudándoles, enseñándoles el camino, ¿sí? Así que bueno, espero que esta información la hayan comprendido. Si tienen dudas o comentarios, ya saben, me lo pueden dejar aquí en los comentarios en YouTube, o bien las personas que están en los grupos de WhatsApp también pueden dejar sus comentarios en los grupos de WhatsApp, y ahí se los respondo, ¿ok? Esto es muy importante, muy profundo, muy necesario que lo comprendan, y si quieren saber más, ya saben, les dejo los links del grupo de WhatsApp para que se unan. Hay información más a fondo al respecto de todo esto, ¿ok? Así que bueno, muchas bendiciones y paz inverencial. Fiat Lux, que se haga la luz.